a la fase 3 de diseño y construcción. Les recordamos que para todos que estamos en el curso de estadística y probabilidad, estamos en el momento intermedio y vamos con la fase 3, que es diseño y construcción. Esta webconferencia está a cargo de los tutores César Ortiz y quien les habla, Lorena Pineda. ¿Qué vamos a ver en esta webconferencia? Bueno, vamos a hablar un poco de las indicaciones generales. Vamos a hablar acerca de la probabilidad, de qué son las tablas de contingencia, qué son los eventos simples y compuestos, qué son los eventos imposibles y seguros. Y por último, vamos a realizar la parte práctica de cómo desarrollar estos ejercicios como tal. Bueno, primero que todo, les recuerdo de nuevo que estamos en la fase 3. Esta actividad es de manera independiente, es decir, es individual. Estamos en el momento intermedio. El puntaje máximo de esta actividad es de 115 puntos. Inició el día de ayer, lunes 21 de marzo, y termina el día sábado 16 de abril del 2022. ¿En qué consiste esta fase 3? Esta fase 3 tenemos 2 ejercicios solamente. En el primer ejercicio vamos a encontrar lo que es la definición sintetizada escrita con sus propias palabras de algunos conceptos. Para este ejercicio se le recomienda a cada uno de ustedes que ingresen como tal a las referencias bibliográficas, lean todo lo que encuentran ahí y a partir de la lectura que ustedes realicen con sus propias palabras van a definir algunos conceptos que les aparecen ahí. Eso es lo que se focaliza el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2, ustedes deben seleccionar una variable cuantitativa. A esa variable cuantitativa le vamos a agregar la variable tipo de artículo. En esta variable cuantitativa vamos a trabajar con las mismas variables que trabajamos en la fase 2, en las cuales se encuentran probabilidad de efecto, vida útil del producto, edad del cliente, esos tipos de variables. Cuando ya tenemos esa variable seleccionada y también la variable tipo de artículo, que esa sí es para todos, vamos a construir la tabla de contingencia de 3 niveles con estas 2 variables. Y con base en esta tabla, vamos a hallar los eventos que nos plantea como tal los ejercicios. Algo para recordar para todos, y es que deben realizar la participación en el foro. Es muy importante, recuerden que cuando ustedes descargan la guía, en la parte final les aparece lo que es la rúbrica de evaluación. En esa rúbrica, en la parte donde dice participación en el foro, a ustedes se les da unos puntos. Entonces, ojo con esa participación. Recuerdan que en ese foro, que es en el foro de la fase como tal, ustedes se presentan e indican qué variable es la que deben escoger. No se puede repetir la variable. Si un estudiante como tal de X grupo escogió la variable edad del cliente, los otros 4 estudiantes no pueden escoger esa variable porque ya la eligieron. Entonces, deben de tener mucho cuidado a la hora de elegir la variable. ¿Qué deben entregar cada uno de ustedes? Primero, en la primera hoja, ya saben que todo esto es un documento de Excel, van a encontrar lo que es la portada. Recuerden escribir los nombres de ustedes completos, a los grupos que pertenecen. Recuerden escribir el nombre de sus tutores como tal, completos de ellos también y los grupos en los que ustedes están inscritos. En la hoja número 2 van a encontrar el desarrollo del ejercicio número 1. En la hoja número 3 van a encontrar el desarrollo del ejercicio número 2. En la hoja número 4 van a encontrar lo que son las evidencias de que observó la webconferencia. Recuerda que hay ya 2 o 3 webconferencias programadas por cada fase. Entonces, como tal, le toman pantallazo a estas webconferencias que estamos realizando y ustedes anexan esos pantallazos en esa hoja. Y en la hoja número 5 son las referencias bibliográficas en normas APA. Como ustedes en el ejercicio 1 deben leer, dependiendo de la unidad número 2, que ahí se les da la información como tal a ustedes, entonces automáticamente en esa rúbrica de evaluación les dice las referencias bibliográficas que se utilizan cuando ustedes leen esos documentos. Entonces no se les olvide también las referencias bibliográficas. Bueno, ahora vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con la probabilidad. Esta probabilidad, antes de iniciar con ella, vamos a ver qué son los axiomas de probabilidad. Estas axiomas como tal
es un elemento básico de un sistema como tal. Este sistema es lógico y junto a unas reglas de inferencia definen este sistema deductivo. La palabra viene del griego aktioin, que significa valorar, y también procede de la palabra axios, que significa digno o valuable. Los filósofos griegos antiguos, por lo general, ellos tomaron que los axiomas eran aquellos conceptos, aquellas ideas que son verdaderas y que no se necesitan como tal comprobarlas, realizar una comprobación. Entonces, eso es a lo que llamamos axiomas eh, dentro de la probabilidad como tal. Dentro de estas axiomas encontramos tres de ellas de la probabilidad. La primera es el axioma de la no negatividad. Este axioma como tal nos dice que la probabilidad ocurre en cualquier suceso A siempre va a ser positiva o cero. Es decir, que ella solamente va a estar entre ese rango. La probabilidad de que me ocurra ese evento A va a ser mayor o igual a cero. Siempre que esta probabilidad sea cero, eso se llama un suceso imposible. En este caso, el ejemplo que les planteo es un niño que lanza una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga cara o sello? Entonces yo siempre voy a tener una probabilidad. Ejemplo, que esa moneda sea de 500 pesos. Y yo diga, ¿cuál es la probabilidad de que en la moneda caiga 100 pesos? El número 100. Eso es un suceso imposible como tal porque la moneda que yo estoy lanzando es de 500 pesos. Y yo voy a tener independientemente la cara o voy a tener el sello. Entonces, a eso es lo que llamamos la probabilidad de no negatividad. El segundo axioma como tal tenemos el axioma de la certidumbre. ¿Cuál es el axioma de certidumbre? Nos dice que siempre que suceda un suceso E como tal, su probabilidad de ocurrencia va a ser 1. Esto siempre lo podemos expresar como probabilidad del evento E es igual a 1 y se conoce como suceso seguro, ya que cuando realizamos este experimento, con toda certeza vamos a tener un resultado. ¿Cuál es el ejemplo que les planteo? Lanzar dos monedas. Al lanzar dos monedas yo les puedo mencionar cuál es la probabilidad de que me caiga cara a cara o cara a sello. Entonces, si notamos aquí, cada una de ellas tenemos un cuarto de esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga cara a sello? Entonces, tenemos una de 4 opciones de respuesta. Entonces, a esto es lo que llamamos suceso seguro, porque independientemente del resultado que me caiga, automáticamente yo sé que algo va a suceder. Eso es a lo que nosotros llamamos el axioma 2, que es la de certidumbre. Vamos con el axioma 3, que es el de la adición. Este me dice que cuando ocurre dos o más eventos incompatibles, nombrados como tal de suceso A1, A2, A3 y así sucesivamente, la probabilidad como tal de que suceda es sumarlos separados, cada uno de ellos. En este ejemplo les planteo la de los dados. Yo lanzo un dado como tal. Yo les digo a ustedes cuál es la probabilidad de que yo al lanzar ese dado me caiga en el número 1, en un puntito, o que me caiga con 3 puntos. Entonces, la probabilidad como tal de la adición de A unión B es igual a la probabilidad de cada uno de ellos de forma separada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga en 1? Entonces sería 1 de 6. 1 porque solamente tengo un punto y 6 porque tengo 6 caras en el dado. Y la probabilidad de B de que me caiga 3. La misma historia. Entonces tenemos un solo 3 en el dado y tenemos 6 caras. Entonces me está diciendo que yo debo sumar esas dos probabilidades que yo tengo. Entonces, 1 más 1 me da 2. Como sabemos, son números homogéneos, los denominadores son iguales, me queda el mismo número 6. Y al realizar la simplificación, entonces me da la probabilidad, sería de 1/3. Eso es a lo que nosotros llamamos el axioma número 3, que corresponde a la adición. Luego pasamos a lo que tiene que ver con la regla de Laplace. Esta regla como tal me indica que a cada evento que yo tenga se le asigna la misma probabilidad de suceder. Y esto se define como la probabilidad de ocurrencia. En esta regla de Laplace tenemos la siguiente fórmula, que es probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número total de los casos. Es simplemente esa división entre estos dos apartados.
Un ejemplo muy claro, se los presento aquí. Yo tengo una urna y en esta urna yo tengo 2 balotas azules, tengo 2 balotas rojas y tengo una balota de color verde. En este ejemplo me tiene 2 de 5. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo puedo realizar? ¿Cuál es la probabilidad de que saque una balota azul? En este caso sabemos que las balotas azules son solamente de a 2. ¿O cuál es la probabilidad de sacar una balota roja? Tenemos 2 balotas rojas. Entonces, los casos favorables para este evento sabemos que son 2. Los casos posibles, ¿cuántas balotas hay por todas? En este caso yo tengo 5 balotas. Entonces, por eso, la probabilidad de que salga roja como tal va a ser 2 de 5. Al yo realizar esta división, automáticamente me dice que es 0,4. Y se nos cumple lo que es la probabilidad que nos dice. La probabilidad de un evento tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Cuando me da 0 es porque esa probabilidad o ese suceso es imposible, y cuando me da 1 es porque es totalmente seguro. Esos son los dos tipos. Entonces, para este caso sabemos que la probabilidad de que al yo sacar una balota roja va a ser 0,4. Y al representarlo en porcentaje, pues me da que es un 40% como tal. A eso nosotros definimos lo que es la regla de Laplace. Y esta es la formulita. ¿Listo? Continuamos con la tabla de contingencia. ¿Qué es la tabla de contingencia? Esto es una tabla donde nos relaciona 2 variables cualitativas. Hay que tener en cuenta que en esta tabla de contingencia, si ustedes miran, en este ejemplo estamos relacionando los hombres y las mujeres que usan o no usan Internet. Después de que yo hago el consenso de todos estos datos, en este dato de acá es donde yo me debo de fijar. Para este ejemplo, el total de los datos es 200. Para la prueba de nosotros, que es lo que ustedes van a realizar, el ejercicio, sabemos que el total de los datos son 500. Es decir, que en esta tabla de contingencia, el valor que ustedes les da aquí debe ser obligatoriamente 500. No puede ser ni un valor menos ni un valor más. Entonces, eso es lo que una tabla de contingencia nos relaciona, las dos variables. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo, los hombres que usan Internet son solamente 84, o los hombres que no usan Internet son 36. Las mujeres que usan Internet son 56 y las mujeres que no usan Internet son 24. Siempre vamos a tener una sumatoria tanto de manera horizontal como de manera vertical. Los que usan en Internet entre hombres y mujeres tenemos un total de 140. Y los que no usan Internet tenemos un total de 60. Y para este lado, los hombres, total de todos los hombres tenemos 120 y total de todas las mujeres tenemos 80. Esa es la relación que existe en una tabla de contingencia y así es más o menos como analizamos estos datos. Ya teniendo en cuenta lo que son las tablas de contingencia y cómo son ellas, cómo se conforman como tal, cómo la analizamos, vamos a ver a lo que son los eventos. En esta webconferencia vamos a manejar 4 eventos como tal: evento simple, evento compuesto, evento seguro y evento imposible. El evento simple es aquel que tiene un solo resultado. Ejemplo, lanzar un dado y que nos salga 5. Sabemos que el dado tiene 6 caras y 5 solamente hay uno. Entonces sería 1 de 6. Tenemos un solo resultado. A mi parte derecha tenemos lanzar una moneda 3 veces. Este es el experimento como tal. ¿Cuál es el evento simple? Que me salgan 3 sellos. Sabemos que si yo lanzo la moneda 3 veces a que me caiga 3 sellos, solamente tenemos una sola opción. Entonces automáticamente yo digo que tengo un solo resultado. Evento compuesto. El evento compuesto es cuando yo tengo 2 o más resultados posibles. Ejemplo con el dado. Vamos a seguir con el dado. Que yo lance un dado y me diga que caiga par. Entonces sabemos que en un dado, para que me caiga par, puede ser el 2, puede ser el 4 y puede ser el 6. Entonces yo tengo 3 posibles resultados de 6 que son. Eso es lo que nosotros llamamos un evento compuesto. Por este lado también tenemos el segundo ejemplo, que es que al lanzar, seguimos con las monedas, que salgan 2 sellos. Entonces automática tenemos los 3 sellos, 2 sellos, una cara,
sello, cara, sello, sello. Si ustedes miran, en cada uno de estos posibles resultados tengo de los dos sellos que me están pidiendo. Y automáticamente yo tengo 4 posibles resultados. Eso es a lo que nosotros llamamos un evento compuesto. Por último, tenemos los que son los eventos imposibles y los eventos seguros. ¿Cuándo es un evento imposible? Cuando no sucede. Cuando las opciones que yo tengo no me dan en las que tengo como tal dentro de los sucesos como tal. Por lo general siempre se utiliza con el símbolo de vacío. Entonces, en el dado, yo digo que si yo al lanzar un dado como tal, me caiga el número 7. Sabemos que en un dado solamente nos llega hasta el número 6, entonces como tal es un evento imposible. Es imposible que nos suceda que yo al lanzar un dado me dé como resultado el número 7. Ahora vamos como tal con el evento seguro. El evento seguro es aquel que siempre nos va a ocurrir. Y como tal vamos a tener todos los elementos del espacio muestral. Es decir, que la respuesta son todos los mismos elementos del espacio muestral. Por ejemplo, que yo al lanzar un dado como tal, diga que la puntuación como tal sea menor que 7. Es un evento seguro porque resulta que el dado en el espacio muestral, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo los 6 resultados y me dice que la puntuación sea menor que 7. Cualquiera de estos de aquí, de estos elementos que tengo en este conjunto, me puede servir. Entonces, a eso es lo que llamamos un evento seguro. Ya cuando tenemos esta parte, que es toda la parte teórica de lo que es una tabla de contingencia, lo que es la probabilidad y lo que son estos 4 tipos de eventos, continuamos ya con el profesor César, que nos va a explicar lo que tiene que ver con la actividad del ejercicio 2 con la tabla de contingencia. Profe César. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí todos bien? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí. Buenas noches, directora Paola, compañeros tutores y estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Listo. Entonces nosotros acá tenemos una variable que es parecida a la que ustedes van a trabajar respectivamente con respecto a lo que la profesora acaba de explicarles para el nuevo trabajo. Listo. Entonces aquí nosotros estamos interesados en hacer la tabla de contingencia con respecto a una serie de valores y se está estudiando la luminosidad de ciertas lámparas. Listo. Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es la manera en cómo vamos a digitar los datos, porque nos interesa es que cuando usted venga a trabajar con Excel, Excel esté considerando desde el punto de vista numérico para que no tenga el problema de que él a veces, si uno no digita bien los datos, él le presenta problema, pues no le hace bien las cuentas o le sale error o le sale número o algo así. Entonces lo que queremos es que los creamos de la mejor manera posible para evitarnos eso. Listo. Entonces, nosotros vamos aquí nosotros tenemos la base de datos, tengan en cuenta lo siguiente, lo que queremos es construir la tabla de contingencias, hablar de unos eventos simples, unos eventos compuestos, unos eventos imposibles y un evento seguro, listo. Tengan en cuenta lo siguiente, la columna que aparece acá, que dice permisibilidad, es equivalente a la que ustedes tienen allá de tipo de artículo, listo. Entonces, es solamente para que tengan en consideración eso. Lo que nosotros queremos ir a buscar es la clasificación, o sea, cómo va a quedar clasificado dependiendo las relaciones de los elementos de nuestra base de datos en estos 3 términos, bien sea bajo, medio o alto. ¿Listo? Entonces el principio es parecido a como habíamos trabajado en la fase anterior. Es decir, tú tienes tus datos, que son estos que van desde aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces, para que vayas cogiendo agilidad en el manejo de Excel, si tú quieres seleccionar todos, para no seleccionar los 500, pues tú le das Control Shift y la flechita hacia abajo. Él automáticamente ya te seleccionó ahí todos los elementos de tu base de datos. Listo.
Entonces, una vez tengas esos elementos ahí, nosotros queremos ir a calcular, así como hacíamos con las funciones de Excel, los anteriores. O sea, queremos ir a buscar cuál es el máximo, entonces tú vienes, das igual, escribes máximo, doble clic, luego vas acá, control shift N, luego cierras el paréntesis, control shift flechita hacia abajo, disculpa, y luego le das enter. Entonces el programa automáticamente te va a arrojar cuál es el máximo de los valores de tu base de datos. Cuando vas a determinar el mínimo, misma historia, escribes igual, seleccionas el primero, control shift flechita hacia abajo. Espérame. Vamos a buscar el mínimo. Le das doble clic, vas, control shift hacia abajo, cierras el paréntesis y le das enter. Y él automáticamente te busca el mínimo. Listo. Luego entonces tú vas a buscar el rango. Recuerda que el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces tú vienes, das igual, seleccionas el máximo, restas el valor del mínimo y automáticamente. Ahora, ¿por qué dividimos el rango en 3? Porque yo estoy interesado en clasificar los elementos de mi variable, o sea, los resultados obtenidos en mi variable, entre bajo, medio y alto. Por eso es que tú lo divides en 3. Si tuviéramos un cuarto elemento, pues tú lo vas a dividir en 4 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de elementos que te esté sucediendo. Listo. Entonces, en este caso, pues tú vienes siempre con la misma historia. Igual y lo divides en el total, que son 3. Listo. Entonces ahora lo que nosotros queremos es ir a ver cómo van a ser esas clasificaciones que nosotros vamos a tener ahí. ¿Listo? Es decir, ya una vez teniendo cuál es el máximo valor que tú puedes alcanzar, cuál es el mínimo valor que tú tienes de los elementos de la base de datos, cuál es el rango, entonces ahora lo que quieres saber es cómo vas a clasificar ellos. Es decir, a partir de qué medida es bajo, a partir de qué medidas a qué medidas medio y a partir de qué medidas a qué medida es alto. ¿Listo? Para ello tú tienes en cuenta el rango, la división entre el rango y las 3 variables y desde dónde vas a iniciar. ¿Listo? Entonces, es decir, para el primer término, yo vengo, doy igual, selecciono el mínimo y tú le sumas el... Y ahí tú ya tienes, es decir, que los que están en bajo van a ir desde 10 hasta 20. Cuando vas para el medio, entonces das igual, seleccionas el resultado previamente anterior calculado y luego le sumas. Y finalmente, tienes igual, más. Listo. Entonces eso quiere, él ya ahí te va a dar la clasificación de los elementos con los que vamos a trabajar. Listo. Entonces, ahora lo que nosotros queremos es ir a ver cómo vamos a identificar cada elemento de tu base de datos, o sea, cada resultado que está en la columna A, cómo los vas a clasificar. Tú lo podrías hacer manualmente, pero la idea es optimizar ese tiempo y que tú utilices las herramientas de Excel, ¿cierto? Y además tú tienes 500 elementos ahí en la base de datos, entonces eso sería significativo el trabajo si tú lo vas a hacer uno por uno. Entonces la idea ahí para eso, Excel tiene ciertas funciones. Entonces la idea fundamental es que tengas presente. Nosotros vamos a ir con el condicional. ¿Listo? Tú le das el primero, que es sí, doble clic. ¿Listo? Entonces él le dice cuál es tu prueba lógica, cuál es el valor de verdad si sale y cuál es el valor de verdad si es falso. Tenga en cuenta lo siguiente, como aquí nosotros estamos relacionando tres clasificaciones, o sea, bajo, medio y alto, entonces es necesario hacer una prueba de sí anidada. ¿Listo? Entonces, cuando tú vas a escribir acá, seleccionas la primera, que es, vamos a hacer el comparativo con este. Seleccionaste este, ¿listo? Eso es menor o igual, entonces menor o igual. Y entonces ahí vas con el que sigue. Lo vas a comparar con el primer resultado, que es el de acá. O sea, el primer bajo que tú encontraste. ¿Listo? Menor o igual que este. ¿Listo? Entonces, si el Excel, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger este resultado y lo va a comparar contra él. Si dado el caso, A5, o sea, el elemento que está en la celda A5 es menor o igual que este resultado, entonces lo que yo quiero es que Excel me diga que, entonces aquí tú vas, punto y coma, colocamos entre comillas, y luego le das bajo. Para el caso mío es bajo.
¿Listo? Una vez termines ahí, yo quiero que vaya y revise el otro resultado. O sea, es decir, si él no es ahí, o sea, si cuando hace la comparación entre el resultado de la celda con el resultado de la casilla de abajo, o sea, él no clasifica ahí, pues entonces yo necesito que lo clasifique en alguno de los otros dos que sobran, bien sea medio y alto. Para ello, hacemos otra vez el condicional sí. ¿Listo? Entonces, tú vienes ahí y pones punto y coma, vuelves y pones el sí, y entonces en ese caso, sí. Entonces acá viene la primera observación. Tenga en cuenta siempre la cantidad de elementos de apertura y de cerradura del paréntesis. Es decir, mira que tú tienes uno de apertura, dos de apertura y uno de cerrada. Es decir, que a esto a mí me hace falta un tercer, el paréntesis que me cierra el de afuera. ¿Listo? Entonces ahora sí, es para que tú los vas teniendo en cuenta de cuántos paréntesis van ahí. Entonces ahí viene. En caso de que A5, porque seguimos usando con A5, sea menor o igual, que entonces ahí ya lo vas a comparar con el segundo, que es este. Entonces lo que yo quiero es que Excel me diga que eso es medio. Entonces ahí lo que quiero es que le escriba medio. Y si no se da esa relación, entonces lo que yo quiero es que Excel me diga, pues en caso contrario, en caso de que ese resultado no clasifique ahí, lo que quiero es que me diga que eso es alto. Y listo, y le damos Enter. Entonces mira, el primer resultado que tú tienes, que es 33, que está entre 30, pues, que van a ser los números que están entre 30, o sea, los valores adquiridos de los resultados entre 30 y 40, él te lo clasifica como alto. ¿Listo? Entonces, ahora lo que yo quiero es que haga este análisis para todo. Antes de hacer ese análisis para todo, y esta sería la segunda observación, tenga en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos haciendo pura comparación, es decir, tú vas a comparar los elementos que están en la base de datos con el bajo, el medio y el alto. O sea, es decir, tú lo estás comparando con la celda F10 o con la celda F11. Esos se van a mantener fijos. Entonces Excel tiene unos elementos que te permiten fijar ciertas celdas. Entonces aquí es bueno que usted tenga en cuenta lo siguiente. Algunas veces, eso se conoce como las funciones especiales que están en tu teclado, que son los que están en la parte de arriba. Hay algunos teclados de algunos computadores que tú solo vas a oprimir F4. Y si él te arroja los signos pesos es porque el teclado simplemente necesita que oprimiendo F4, él automáticamente lo va a hacer. Si dado el caso, cuando tú oprimes F4, él no te arroja los signos de peso, entonces hay otra tecla que dice FN. Entonces eso lo que le dice es que tú tienes que oprimir FN y F4 para que salga los signos de peso. ¿Listo? Esta es la manera como tú verificas si el acceso del teclado a las funciones especiales es directo o si usted necesita oprimir FN y luego la tecla especial, que en este caso es F4, que nos permite fijar esas dos celdas. ¿Listo? En caso de que tú, si no puedes, también lo puedes hacer con el signo peso, solo tenga en cuenta la correcta escritura de, o sea, es decir, va signo peso, la letra de la celda o de la columna, en este caso, disculpa, y luego el número de la fila, el signo peso, el número de la fila. Y listo, entonces tú le das Enter. Y ya eso nos va a permitir que cuando tú arrastres, él automáticamente nos haga todo. ¿Listo? Y entonces él ahí nos está diciendo, cuáles van a ser las relaciones que usted ya tiene automáticamente. No sé si les quedó claro, si quiere que vuelvan y repita ese paso para que no vayan a tener ningún tipo de inconveniente a la hora de que usted lo haga con sus, pues directamente en su tabla del trabajo que debe presentar. No sé, o ¿te parece? Ah, listo, dale. Entonces, mira, vamos a volverlo a hacer. Entonces, tú vienes de acá. Ok, vamos a volverlo a hacer, volvámoslo a hacer. Porque ese es como el paso fundamental. Si tú lo tienes ahí,
si tú lo tienes ahí, o sea, ese es el paso que necesitas para esa clasificación. Listo. Entonces, mira, vamos a volverlo a hacer. Entonces, seleccionamos todo, le voy a dar suprimir, esperaba un momento. Desde cómo hallar el bajo, espérame un momentico, yo borro esto. Ah. Recuerda que el bajo o sea, la primer término de la clasificación. Listo, dale, vamos a hacerlo todo para que revisen ahí. Mira, cuando tú tienes el bajo, siempre va a ser el primer valor del mínimo sumado con el del rango, ¿listo? No, Luis. No, este de nosotros es el equivalente, o sea, el principio del trabajo es el mismo, solo que el tuyo es tipo de artículo, el de nosotros es permisibilidad. O sea, en el trabajo que ustedes deben de entregar es tipo de artículo. Y yo tengo una base de datos distintas, pero el principio, o sea, la solución es el mismo principio, pues, se hace de la misma manera, listo. Entonces acá viene, cuando vamos a hacer estas clasificaciones, venga, hacemos desde las clasificaciones, pues. Entonces tú tienes el bajo, entonces recuerda, el bajo va desde la cantidad mínima, siempre llame o sea, con las notaciones que utiliza Excel para que no tengas ningún problema. Entonces tú tomas el mínimo y le sumas la división del rango dividido en 3. Ahí te da el primero, que es el bajo. Cuando vas a hallar el segundo, igual tomas el término anterior y le sumas el que sigue. O sea, el de R3. Y el tercero, misma historia. Igual, tomas el del medio, el valor que te dio el medio, y le sumas el 3. Tengan en cuenta esto, muchachos. El valor alto máximo tiene que ser igual. O sea, ahí usted sabe, comprueba que los resultados le quedaron iguales. Listo. Ahora, cuando vamos a hacer la clasificación con base en esta información de cómo yo quiero tener estos índices de deslumbramiento, que me clasifique los elementos de la base de datos, recuerde, usted lo podría hacer manualmente, pero usted tiene 500 elementos y la idea es que usted optimice su tiempo y que utilice las herramientas que le da Excel. Para ello hay una función que se llama así. Entonces tú vienes acá, estamos trabajando sobre esa, tú dices sí, que es basa en puro principio de comparación. Entonces, tú vienes acá, yo quiero comparar la primera celda, vamos a hacerlo con el primero y después lo que hacemos es arrastrarlo. Tú seleccionas el primero, que es el que vas a comparar, ¿listo? Si él es, o sea, si A5, que es el primer término de mi base de datos, es menor o igual a el valor bajo, que es este, siempre seleccione las celdas para que le quede más, o sea, para que el argumento lógico de escritura esté bien. Entonces, yo voy a hacer esa primera comparación. ¿Listo? Entonces, lo que quiero es que él me diga, hey, si él está en esa clasificación, yo quiero que él me diga que eso es bajo. ¿Listo? Entonces, ahí él me va a escribir bajo. Pero si no está en esa clasificación, entonces yo necesito que lo siga comparando. Entonces, punto y coma otra vez. Entonces, si yo quiero que él lo clasifique de nuevo, voy a poner el mismo. Si le das doble clic, él te abre, tenga en cuenta los paréntesis, yo el consejo que le doy es cierre paréntesis y cierre el otro paréntesis de una vez. Mira que él automáticamente, usted tenga en cuenta cuántos paréntesis de apertura hay y cuántos paréntesis de cerradura hay. Listo. Entonces acá yo sigo comparando. En caso de que no sea ahí, entonces yo quiero que él vuelva y tome este, menor o igual. Entonces yo quiero que él lo compare, pero ahora con medio. En caso de que él no sea abajo, pues ya va a ir a revisar allá. Y si es ahí medio, entonces yo escribo punto y coma. Y lo que quiero es que él me diga acá, medio. Si no es bajo ni medio, listo. Entonces yo lo que quiero es que me lo clasifique en los altos. Y listo, le hace enter. Y entonces automáticamente nos da la primera clasificación. Ahora, como la idea es que usted no se vaya a poner a hacer uno por uno, sino que usted pueda arrastrar, antes de arrastrar, primero vamos a fijar. ¿En qué sentido, chicos? Es que tú quieres todos los elementos de esta columna, que son los elementos de la base de datos, yo los quiero comparar con esto, con estos tres de acá. ¿Listo? Entonces mira que al compararlo usted está dejando fijo esas celdas. Por tal motivo, entonces si yo quiero dejar fijo, viene la explicación ahora con respecto a su teclado.
si su teclado, el teclado de su computador tiene unas funciones especiales, que son las que están en la parte de arriba, que son F1, F2, F3, F4, hasta F12. ¿Listo? Hay algunos computadores que solamente oprimiendo la tecla, él te hace la función especial. Hay otros que es necesario que usted oprima una tecla que dice FN, en algunos aparece en minúscula o en algunos aparece en mayúscula. Entonces, ¿usted cómo verifica eso? Ahora, si usted nomás oprimiendo el F4, él cambia de F10 a los signos pesos, eso significa que su teclado, solamente con oprimir la tecla F4, él acepta las funciones especiales. En caso de que no lo haga así, entonces es necesario que usted vaya y oprima una tecla que está ahí en la parte de abajo, normalmente al lado del Windows, que dice una F y una N, a veces está en minúscula, a veces está en mayúscula. Tú la oprimes, tienes que tenerla sostenida y oprimes F4. Tal. Ahí te das cuenta si las funciones, cómo se puede acceder a las funciones especiales. Entonces, una vez dejado eso fijo, ya usted simplemente lo que hace es arrastrar. Ahí sí lo arrastra, porque si usted lo arrastra antes de hacerlo, él no le va a hacer la clasificación con respecto a esas tres celdas que nos interesa analizarlo. De todas maneras, usted puede verificar, dado los resultados que le dan ahí, me hago entender, o sea, usted puede, mira, tú tienes 31, 31 es más que 30, entonces él ya se clasifica en la categoría de alto. Mira, tú tienes 19, 19 es menos de 20, él está entre 10 y 20, él es bajo. Esa es una forma en cómo tú puedes ir analizando si los resultados, pues, si fijaste o no fijaste, eso nos va a permitir hacer eso. ¿Listo? Hasta ahí claro cómo funciona eso, muchachos. Pues cómo se escribe el código de manera correcta en Excel. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la construcción, como hizo la profesora Paola. ¿Cómo vamos a construir esto? Vamos a relacionar esto. Entonces vamos acá. Entonces, a mí me interesa analizar lo permisible y lo no permisible. Entonces, tú tienes la permisibilidad y la clasificación. Entonces, tú vas a seleccionar esas dos. ¿Listo? Para que no te pongas a seleccionar, tú das Control Shift y hacia abajo. Ahí nos seleccionaron todos. ¿Listo? Entonces, tú vienes acá, subes. Tenemos que construir una tabla dinámica. Esa tabla dinámica es la que nos va a permitir hacer esa relación. Primero hacemos la tabla dinámica, después lo que hacemos es colocar los datos acá. ¿Listo? Entonces tú vienes aquí, parte de abajo, y acá tú dices insertar. Entonces tú le das en clic en insertar. Y acá aparece lo que es la tabla dinámica. Entonces tú le das clic en la tabla dinámica. Entonces, él aquí no vas a mover nada. Esto está seleccionando los elementos que usted ya previamente seleccionó, valga la redundancia. Pero yo quiero que trabaje en la misma hoja de Excel. Entonces tú dices acá, hoja de cálculo existente, clic. Bajas y seleccionas una celda. Para que te quede fácil, lo puedes pegar ahí al ladito de la tabla de A. Listo, entonces seleccionamos una celda, que es donde yo quiero que aparezca, y luego tú le das a aceptar. Entonces, él te muestra esto, esta información. ¿Listo? La permisibilidad y la clasificación. Usted va a tener en cuenta con base en la información. Mire que las clasificaciones aparecen en las filas y lo permisible aparece en las columnas. ¿Listo? Entonces yo vengo acá, le doy clic y lo arrastro, columnas. Luego le doy clasificación, lo arrastro y columnas. Y en los valores puedo poner cualquiera de las dos. En particular, podemos poner clasificación. ¿Listo? Entonces, vamos a girar de acá y él ya me genera la tabla. Espera un momentico. Porque a veces te genera el problema acá. En caso de que te genere así, la otra idea es vaya allá. Si te genera el problema, a veces el Excel va a salirte así, que te sale esta en blanco. En caso de que te salga en blanco, entonces vas a seleccionar las 3 columnas. ¿Listo? O si te genera también problema para construir la tabla ahí, que es otra opción que me di cuenta que podía salir, es usted construye otra hojita acá, una hojita de más, y lo haces en otra hoja. O sea, eso es otra posibilidad. Si se les presenta así, por lo menos aquí en este caso, el documento de Excel me está generando conflicto y no me los va a clasificar así de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a construir la misma tabla, pero la vamos a hacer en otra hoja.
Listo. O sea, vamos a poner acá, tú abres otra hoja, una hoja nueva, que ese también sería como para que usted no se ponga a trabajar ahí por si no tiene espacio. Entonces, seleccionas de la misma manera lo permisible. En caso de que le presente problemas, a veces es por el Excel. Tú le das insertar, tabla dinámica, de la misma manera. Entonces, aquí cuando tú vas a seleccionar esto, tú le das, ahí dejas seleccionar tan hoja de cálculo existente y tú le das si quieres hoja 1, que es la que yo abrí de más, para que no te quede todo ahí, seleccionas la primera si quieres y le das a aceptar. Entonces él ya nos la genera acá, ¿listo? Entonces tú vienes acá, lo permisible, le das la clasificación, te sigue generando el en blanco. Espera un momento. Si te Buenas sigue, noches. Profe, hola. discúlpame un segundito, voy a hacer una Dime. intervención corta mientras tú vas organizando eso. Chicos, para todos los que están preguntando sobre permisibilidad, el profesor está trabajando con una base de datos diferente. Ustedes no tienen permisible y no permisible, ¿sí? En el caso de ustedes aparece ya una columna generada, ¿cierto, profe? Por favor, me indicas cuál es esa columna. Sí, es tipo artículo. Tipo de artículo. Ustedes no tienen que hacer ningún proceso porque a ustedes ya les aparece este tipo de artículo. ¿Listo? Exacto, Silvia Patricia ahí nos está diciendo. Lo único que ustedes tienen que hacer es lo que el profe les está enseñando, que es la clasificación, alto, medio, bajo. La otra columna que ustedes tienen para trabajar es tipo de artículo. En ese sentido, por favor, no se me preocupen con la idea de permisibilidad, porque nosotros no estamos trabajando con esto. Este es un ejemplo, trabajamos con datos diferentes para que ustedes tengan, digamos, como el paso a paso, pero pues no podemos trabajar con los mismos valores. ¿Listo? Profe, mil gracias y te dejo ahí. Listo, gracias. Hey, entonces aquí vamos, muchachos. Esto depende de la versión del Excel que tú tengas. ¿Listo? Eso te puede generar conflicto de la siguiente manera. Aquí de paso, menos mal nos apareció por en caso de que usted le pregunte. Algunas veces, yo lo he abierto con dos versiones de Excel distintas. Hay algunas veces con una versión de Excel que usted solamente necesita tomar estas dos columnas, no necesita tomar la primera. Y usted construye, así como hicimos acá, la tabla. Para algunos, como es este caso de Excel que te estoy mostrando, yo tuve que tomar las tres columnas para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces ahí depende del Excel que tú tengas. Si no estoy mal, si la versión del Excel que tienes es previa, o sea, si está antes del 2014, él te genera problema, porque esa que yo tengo acá, con la que le estoy haciendo la presentación, es del 2014. Y yo también hice este mismo paso con una versión más moderna, y ese sí solamente necesitas las dos columnas de permisibilidad y clasificación. ¿Listo, muchachos? Entonces, no se vaya a asustar en el caso de que cuando seleccione permisibilidad, bueno, para ti va a ser tipo de artículo y clasificación. O sea, es decir, en el trabajo que tú vas a presentar debe ser tipo de artículo y clasificación. Si no, si solamente cogiendo esas dos columnas te puede generar la tabla, perfecto. Es porque usted tiene una versión más reciente de Excel. En caso de que tengas una versión más antigua de Excel, es necesario que seleccione las tres columnas para que ahí sí pueda construir la tabla, que esta es la tabla que nosotros queríamos encontrar. Listo. Y usted simplemente tiene en cuenta la información que le da acá. Acá le dice permisible, no permisible. Entonces yo quiero que en las columnas me aparezca permisible, no permisible. Y en las filas alto, bajo y medio. ¿Yo qué otro consejo le doy? Organice esto de tal manera que le quede igual para que no vaya a generar conflicto cuando usted pase los valores aquí a esta tabla. ¿Listo, chicos? O sea, eso téngalo en cuenta, que le quede de la misma manera, permisible, no permisible. Entonces yo necesito organizar esto así, ¿viste? Permisible, no permisible. Ahora también, el por defecto, Excel por defecto te da alto, bajo y medio. Entonces, ten cuidado porque acá es alto, medio y bajo. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a pasar los datos que encontramos acá, hay que revisar bien que la información esté con base en la fila de alto, con base en la fila de medio y con base en la fila de bajo.
Otra observación que también noté que presentaba a veces Excel es, como acá hay celdas combinadas, a veces no le deja insertar la tabla dinámica porque le está generando un problema por el tamaño de las celdas. Entonces, para que usted no tenga ese problema, y es una recomendación que le doy, abra una hoja de más y la hace en la otra hoja. Y ahí usted ya no va a tener ningún problema porque eso es una hoja nueva y no te va a generar el problema de que van a estar combinadas las celdas. ¿Listo? O sea, esas son como recomendaciones, dependiendo de la versión de Excel que tengas. O sea, dependiendo de la versión de Excel, él te genera distintos problemas ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que nosotros ahora queremos hacer es pasar toda esta información que tú tienes acá, o sea, que nos dio la tabla, pasarla acá. ¿Listo? Tenga en cuenta también lo siguiente. Usted sabe que esta tabla le quedó de manera correcta si el resultado de acá es el total de datos. En mi caso, el total de datos son 500. Si a ti no te aparece resultado, como es este caso, eso significa que son 0 elementos. Es decir, usted claramente, si nosotros estamos haciendo, por lo menos para mi caso, yo estoy haciendo estamos considerando la variable de luminosidad, o sea, es decir, estamos trabajando sobre unas lámparas y hay una medida de la cantidad de luminosidad que está permitido. Y pues si el valor es muy alto, pues claramente nosotros sabemos que eso no puede ser permisible. Por eso es que aquí le da 0. Por eso es que la cantidad total está en 172, que son los no permisibles, listo. Según las entes de regulación. O sea, es decir, es teniendo en cuenta el contexto de lo que estamos trabajando. Listo, entonces lo que vamos a hacer es pasar todos estos datos de aquí para allá, teniendo en cuenta cuál es el alto, el bajo y el medio, con base en la tabla que usted tiene acá. O sea, es decir, si yo quiero pasar el primer alto permisible, el primer valor, entonces yo vengo alto permisible, ese es 0. O sea que aquí va a ser alto no permisible. Según las cuentas mías, esto me da 172. Entonces aquí tú pones 172. Medio. Vamos con el medio. Entonces, el medio permisible son 138. En el no permisible, tú tienes medio no permisible, 15. Y en el bajo, tú tienes permisible, 161. Y en el no permisible, tú tienes 14. ¿Listo? Y entonces, ya aquí cuando quieres, puedes sumar estos términos de la misma manera que hacíamos, igual suma. Si le das doble clic y seleccionas estos dos. Y le das Enter. Y pues él ahí te va a arrojar el valor. Automáticamente te va dando el otro de acá, pues. Y luego acá, si tú quieres, haces suma, pero aquí en este caso es igual suma. Y seleccionamos los elementos de la... Espérame que no los está cogiendo. O si no, pues lo hacemos todos. 172. En el medio tú tienes 153. Acá tú tienes 175. ¿Listo? Y pues él automáticamente hace. ¿Por qué? Porque uno debe tener en cuenta que hay que escribir estas informaciones acá, que sean números, o sea, en el dígito de números, para que no le vaya a generar ese tipo de conflicto ahí. Luego tú tienes que son 161 más 138, son 299. Y es 201. Listo. Entonces ahí ya tendríamos nuestra tabla de contingencia ya hecho. Listo. Les aparece 00. En los elementos de la base de datos. No, recuerda que si les aparece el 00, pero te aparecen 500 datos o 501 datos en la tabla en la base de datos que tú tienes ahí.
Mira, quiero que hagas esto. Puedes dar la función contar, o si tú quieres, dale control shift hasta abajo, y si ves aquí en la parte donde dice recuento, él te dice cuántos hay. Si hay 500 datos o si tienes 501 datos, porque la base de datos solamente es para que considere 500 datos en la de ustedes. Sí, Eliana, solo una variable. Listo. De paso, podrían por favor revisar si les aparece 500 datos. Tienes 506 datos, Andrea. Lo cogiste desde el primero. Listo. Entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es hacer el cálculo de la probabilidad. Entonces mira, nosotros vamos a ir a trabajar 3 eventos simples, 3 eventos compuestos, un evento imposible y un evento seguro. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a empezar con los eventos simples. Supongamos que usted quiere seleccionar un dato de esa base de datos y usted quiere determinar cuál sería Entonces, si se selecciona un resultado obtenido al azar, vamos a utilizar el UGR, significa el índice de deslumbramiento. O sea que si tú tomas un resultado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea permisible? Entonces recuerda lo que nos explicó la profesora. Básicamente la probabilidad se puede interpretar como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. ¿Listo? Entonces, usted tiene en total 500 datos. ¿Cuántos tiene de los permisibles, chicos? Recuerde, la idea es ir a buscar cuántos usted tiene de los permisibles, cuántos usted tiene de total, y hacer ese cálculo, que es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? O sea, es decir, usted viene acá, yo tendría en total ¿cuántos? Los permisibles son en total 299. Y esos yo los voy a dividir en el total de todos, que serían 500. Entonces, la probabilidad de que usted seleccione un dato de esos al azar va a ser de 0,598. ¿Claro para todos, muchachos? A ver, denme un ejemplo, otro que sea un evento simple. Si lo vas a trabajar, recuerda que tú lo puedes trabajar de las dos maneras, en decimal o en porcentaje. ¿Listo? No hay problema ahí. A ver, pensemos en otro simple. Recuerda la redacción. Sí, Marta. Preferiblemente, si tienes la última versión de Excel, no te va a generar ningún tipo de problema. ¿Listo? Entonces recuerda que cuando tú vas a hacer la pregunta, la forma correcta de cómo vas a escribir, en mi caso yo estoy pensando ¿en qué? En los valores de la luminosidad. Supongamos si tú vas a colocar el precio de costo, entonces ¿cuál sería? Si seleccionas un resultado del precio de costo, ¿cuál es la probabilidad de que sea? Dependiendo de lo que estés encontrando. ¿Listo? A ver, con base en este ejemplo, ¿cuál sería otra posibilidad? Ahí ya encontramos los permisibles. ¿Qué tal si nos preguntáramos por, no sé, que sea de nivel medio? O sea, ¿cuál sería si usted selecciona un resultado obtenido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel medio? A ver con este. Vamos a ver un poquito más hacia acá. Si usted selecciona un resultado obtenido al azar de los de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que él sea a nivel medio? Entonces, nivel medio, mira, me están preguntando por este.
En total, ¿usted cuántos tiene del nivel medio? 153. ¿Cuántos son la cantidad total? Los 500, ¿no? O sea que si yo quiero saber cuál es esa probabilidad, va a ser igual. 253 dividido. Listo, o sea que tú tenías una probabilidad de 0.306. Y como último, evento simple, no sé, ¿cuál es la probabilidad que no sea permisible? Si tú seleccionas un valor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese no sea permisible? Entonces yo me paro, no permisible. En total tengo 201 de los que estamos analizando. Entonces la probabilidad de 0.4. ¿Listo? Entonces ahora venimos con los eventos compuestos, chicos. En los simples es que solamente vos vas a trabajar con una posibilidad, o sea, un solo elemento de los que nos aparece en la tabla de datos. Es decir, bien sea permisible, no permisible, alto, medio o bajo. Esos son los simples. Los compuestos, pues, los compuestos básicamente se componen de dos o más simples. ¿Listo? Tienes que tener en cuenta también el conector que se va a utilizar. Y entonces uno lo que está pensando es como de cierta manera en la intersección. Es decir, si tú seleccionas un resultado obtenido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea no permisible? Y ahí viene el conector lógico y de nivel bajo. ¿Listo? Entonces nosotros venimos acá. Vamos a ver aquí más espacio para que se vea más. ¿Listo? Entonces, si tú seleccionas un resultado obtenido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea permisible? Muy bien, entonces tú vienes acá, entonces vamos a seleccionar no permisibles, son todos estos. ¿Listo? Y luego entonces me dicen, ah, pero que sea de nivel bajo, y nivel bajo. Entonces yo vengo y miro acá el nivel bajo, nivel bajo. ¿Listo? Entonces a mí el que me interesa es la intersección de los dos. O sea, el que está en la intersección de los dos es claro para todos que es 14. Es el que cumple simultáneamente con con los dos resultados, o sea, con las dos condiciones simples que le estamos pidiendo. ¿Listo? O sea, es decir, aquí lo que usted debe tener en cuenta es que el conector lógico, el primer conector lógico que vas a utilizar para un evento compuesto, que es relacionar dos o más eventos simples, es el conector I. ¿Listo? Entonces yo ya sé que la relación es este, o sea, es decir, tomo la columna de no permisibles, tomo la fila de abajo y la intersección de esos dos elementos de columna y fila me va a dar el resultado que estoy solicitando. ¿Claro para todos, chicos? O sea, es decir, que si yo quiero calcular esto va a ser el G25. Ah, espera, yo le quito el color para que no, para ahorita cuando hagamos los otros, no nos vayamos a... Entonces ya sé que va a ser el 14, ¿listo? Entonces acá viene igual 14 dividido en el total, que son 500. Entonces es de 0,028. A ver, supongamos que si usted selecciona un resultado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea permisible, pero esta es de nivel medio? Listo, entonces yo voy, columna de permisible, columna de permisible, columna de nivel medio, columna de nivel medio, intersección. Es claro para todos que es 138. Entonces tú vienes acá, igual, subimos 138 dividido en el total, en el total de posibilidades, que son 500. Y ahí te da que la probabilidad es de 0,276. Y finalmente, si supongamos tú seleccionas, relacionemos el alto con el permisible, o sea, a nivel alto, con no permisible. ¿Cuál sería esa probabilidad? O sea, de que si selecciono un resultado obtenido al azar, de cuál es la probabilidad de que sea no permisible y de nivel alto. O sea, no permisible, estamos en esta columna, y de nivel alto, estamos en esta fila. O sea, la intersección va a ser 172. O sea, que vienes acá, con 172, discúlpame, vienes acá, recuerda siempre con el igual,
coges el 172 y lo divides en el total, que es 500. Y ya, él te va a dar el total. ¿Listo? Entonces, mira, recuerda que en la explicación la profesora te dijo, hey, tú tienes la posibilidad de un evento imposible. El evento imposible es el que la probabilidad te va a dar 0. ¿Listo? Entonces hay dos posibilidades ahí, chicos. Una es que tú sugieras algo que no esté acá. Es decir, supongamos que tú tienes nivel alto, medio y bajo. Supongamos que alguien dice, ay, no, yo quiero el nivel superior. Ah, como el nivel superior no está acá, o sea, usted tiene posibilidad de 0. O sea, 0 sobre el total, pues te va a dar 0. Listo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que este ejemplo nos permite es analizar esto. Mire, verá, si nosotros tomáramos un dato, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando se seleccione un dato, ese dato sea permisible y de nivel alto? Entonces, mira que no hay ninguno que le satisfaga eso. O sea, ese sería un candidato a ser evento imposible. Entonces, tú tienes de acá por lo menos dos ejemplos. Un ejemplo es, si se selecciona, uno podría hacer, mira, vamos a preguntar algo que no esté entre los elementos con los que estamos trabajando. Esa es una posibilidad. Entonces, si se selecciona un resultado obtenido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel superior? Pero es que mira que en tus clasificaciones tú no tienes nivel superior, o sea, no hay ninguno que satisfaga esa condición. Entonces, eso en otras palabras es lo mismo que decir, vea, tú vas a coger igual 0 dividido en el total de datos, y el total de datos, ¿cuántos son? 500. Por eso es que le dicen que eso es un evento imposible, porque la probabilidad va a ser 0. Esa es una posibilidad, esa es una posibilidad. O sea, de agregar un elemento que no aparezca acá. O sea, es decir, una clasificación. En ese caso estamos considerando la clasificación. ¿Listo? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es si en la tabla tú tienes un resultado que es 0. O sea, que el otro posible, o sea, el otro ejemplo que se podría dar, en caso de que cuando tú estés allá con tu tabla, te resulte, es sencillo, es, mira, si usted selecciona un resultado de los obtenidos de ahí, ¿cuál sería la probabilidad? Pero esta vez vamos a preguntar de que sea permisible y de nivel alto. Esa es otra posibilidad. Y eso es utilizando la información de la tabla. O sea, es decir, que sea permisible y de nivel alto. Pues sencillo es este dividido en 500. O sea, es decir, esto nos va a quedar. Tú haces subes. 0 dividido en 500. Listo. Y ahí te va a dar el 0. Eso es un evento imposible. Y por último, y finalmente, el evento seguro. Pues es el que sí o sí va a pasar. O sea, es decir, la probabilidad de eso siempre va a ser 1. Entonces, uno puede tomar, ¿cuál es el evento seguro? Tome los permisibles y no permisibles. O sea, es decir, ¿cuál es la probabilidad que cuando usted seleccione un valor de esos que está trabajando ahí, cuál es la probabilidad de que ese valor sea permisible o no permisible? Ojo con el elemento, el conector lógico, estamos utilizando el conector O. Entonces, es decir, son los que son la probabilidad de que sea permisible o no permisible. Bueno, entonces venga, cuando vas a escribir eso, ten cuidado y ten en cuenta los paréntesis. Entonces ahí tú vienes, subimos acá. Entonces ahí lo que yo le digo es, usted tiene dos posibilidades, o lo va a hacer, entonces va a ser igual. Espérame. Tú vas a tomar, entonces abres paréntesis, cierras el paréntesis, tomas acá, entonces los permisibles más los no permisibles divididos en el total de datos. Y pues eso te va a dar que es un evento seguro, es decir, la probabilidad de que usted va a seleccionar cualquier elemento de los que estén ahí, de esos valores que están ahí en su base de datos, de que él sea permitible o no permitible, eso siempre va a ser una probabilidad de 1. ¿Listo? Entonces, básicamente la primera parte de ese trabajo finaliza hasta ahí. No sé si hay algo que les genere algún tipo de dudas. Si todo es claro, si es claro cómo sacar la tabla de contingencia, si se le presenta algún tipo de conflictos como el que se presentó acá, dependiendo de la versión de Excel que tú tengas, eso es importante que lo tengas siempre presente, oye. O sea, es decir,
Jessica, rango 3. Sí, tú tomas el rango y lo divides en la cantidad. Como hay 3, divides el rango dividido en 3. Mira, F7, que sería esta celda, dividido entre 3, nos da 10. ¿Listo? Ahí la idea es que tú tengas lo siguiente. Cuando vas a hacer lo de la tabla dinámica, eso depende mucho de la versión del Excel que tengas. Van a haber versiones de Excel, como les mencioné anteriormente, solamente vas a necesitar seleccionar las dos columnas. O van a ver una versión de Excel donde necesita que usted seleccione las 3 columnas. Van a ver una versión de Excel donde usted necesita o es aconsejable que usted abra otra hoja y haga la tabla de datos, discúlpame, esta tabla la haga acá, porque le va a generar conflicto por los espacios de las celdas. Entonces él dice, no, mira, es que las celdas así no podemos funcionar. Entonces, en caso de que usted le presente ese conflicto, tranquilo, va, abres una hoja nueva y la creas allá. ¿Listo? Sí, sí, ese nivel es el de clasificación. Lo que pasa es que esta es muy parecida a la que tú tienes allá. El procedimiento es el mismo. El medio bajo, tú seleccionas el mínimo para el bajo, seleccionas el mínimo y le sumas el rango dividido en 3. Para el medio, seleccionas el valor que te dio en el bajo y le sumas el rango dividido en 3. Para el alto, seleccionas el valor de medio y le sumas el rango dividido en 3. Listo. No sé si tengan alguna. No te sale de ninguna manera. Jessica, pues eso depende, yo creo que eso se demora un poco eso se demora más o menos una hora, o yo creo que mañana más bien, mañana ya estaría la grabación de ¿sí? Si les presenta problema en la tabla, sí, Chile, el documento Excel está allá. Sí, sí, que no sea de vestuario. Sí, es algo que no, o sea, las preguntas imposibles es que no aparezca acá. O sea, algo que no aparezca acá. Un nuevo tipo de clasificación, algo que no aparezca. De la tabla al índice. Espérame. No te comprendo de la tabla. ¿De cuál tabla? Esta tabla acá. Los niveles. Hey, chicos, ahí está el enlace para la asistencia. Oye, por favor, dejan un momento de copiar. No, debes de colocar el anidado, 2 veces el sí. Tú debes de colocar 2 veces el sí ahí. Mira que yo coloco 2 veces el sí. Sí para el primero y el sí anidado. Claro que también hay algunas versiones de Excel que lo puede hacer con sí punto conjunto. Si usted tiene también esa también la puede hacer, que esa es otra función. Y así se evitan los sí condicionales. La grabación está mañana. Los niveles. Listo, pues de todas maneras recuerda que tú tienes los CIPAS con cada uno de tus tutores y ahí van a trabajar ahí. Es simplemente identificar cómo funciona el Excel que tú tienes, la versión de Excel que tú tienes. Los niveles.
Dale, lo que pasa es que si modifico, acá tú cuando vas a sacar por lo menos el de abajo, tú te paras ahí, das igual, seleccionas el mínimo, el valor mínimo de tu tabla de datos, ¿listo? Y a ese le sumas el rango dividido en 3, o sea, está acá. ¿Sí me va a entender? No sé si yo cuando, espera un momentico, si yo elimino esto, ¿me genera problema? Sí, bueno, entonces tú vas acá, vamos a sacar el mínimo, entonces tú vienes igual, o sea, vas a hacer el bajo, coges la casilla del mínimo y le sumas el rango dividido en 3 y listo. Claro. Sí, pueden ser similares, Dayana, pero eso depende, es con base en la variable que tú estés trabajando. Para el medio, misma historia, vamos a ver si no me genera problema. Medio, vienes, igual, seleccionas el resultado anterior debajo y le sumas el rango dividido en 3. Ya. ¿Listo, Catalina? Y para el alto, misma historia. En el alto, borramos eso. Tan. Venimos acá, das igual, seleccionas el resultado anterior del medio y le sumas el rango dividido en 3 y ahí ya tienes los 3 valores. Carol, la idea es que tú tengas en cuenta la variable que tú estás trabajando. Ejemplo, si tú estás hablando de la edad de un cliente, si la variable que escogiste es la edad de un cliente, pues entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un cliente al azar tenga una edad de, no sé, 15 años o mayor a 15 años? ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? O sea, eso depende de, eso va a depender de la variable que usted seleccione. Es con todo el gusto, chicos. Exactamente, con las mismas 3 que trabajamos en la fase anterior. De todas maneras, recuerde que si tienen alguna duda, pueden escribir al foro, utilicen el foro, muchachos, que nosotros, los tutores, muy amablemente vamos a responder ahí. Recuerden ir a los CIPA, recuerden las grabaciones, tenga presente las observaciones que le dije con respecto a si le genera o no le genera conflicto su Excel. Eso es fundamental. Sí, ya para la próxima web vamos a empezar a trabajar los eventos mutuamente excluyentes, eventos no mutuamente excluyentes, eventos dependientes y luego haremos el teorema de Bayes. Listo, muchachos, entonces a todos ustedes muchas gracias. Feliz resto de día, feliz noche. No sé si hay... Listo, profe César y profe Lorena, muchísimas gracias. Chicos, para los que están preguntando, recuerden que todas las webconferencias se hacen cada martes, o sea, a partir de este martes, los 2 martes siguientes, haremos la segunda y la tercera webconferencia, ¿listo? Entonces, para que estén muy presentes, también muy presentes de sus correos para la segunda sesión del taller de Excel y GeoGebra, ¿vale? Y entonces, pues que también les recomendamos que participen en los CIPAS, donde podrán tener acercamiento con sus tutores de apoyo. ¿Listo? Feliz noche para todos.